Empieza con 3 porque perfora el 4%, pero tiene algunos trucos. Sí, si querés, arranquemos. Vos decías hace un ratito, reflexionabas, el gobierno festeja el 3,5 y yo lo ponía en duda. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el dato más contundente que vos decís? ¿El gobierno esperaba en septiembre 3,5? No. ¿Cuándo? ¿Cómo sé que no esperaba? Porque en el presupuesto figura que la inflación entre septiembre y diciembre iba a ser del 1,2 mensual. Bien, hay un dato objetivo. Ya no es la opinión de Hernán, que por cierto, yo lo venía sosteniendo aquí. El gobierno aspiraba que en el mes de septiembre la inflación fuera sensiblemente más bajo. Y lo escribió en el presupuesto. Y además lo escribió en el presupuesto. ¿Y por qué en septiembre? Y lo dijimos acá. Porque era la eliminación o la reducción del impuesto país. ¿Te acordás que habíamos dicho, che, cuánto puede impactar la reducción del impuesto país? Bueno, habíamos dado 4,2, dio 3,5, impactó. Sí, pero no mucho, te diría yo. Y además, de acá a fin de año ya no tiene una reducción del impuesto país. Tal vez a fin de año la eliminación del 7,5 que queda, que es menos que esto, con lo cual puede aspirar incluso a un impacto mucho menor. Me parece que releído así, yo no lo vería como un dato sensiblemente positivo. Y te voy a agregar un dato más. No sé si tenemos el resto de las placas, pero el eje principal, ¿al calor de qué hay que ver este 3,5? Sobre todo al calor de algo que también venimos discutiendo aquí en el programa, que es la inflación núcleo. A ver cómo dio. La inflación núcleo, que es lo que el gobierno también recomienda observar o lo que siempre utiliza para ver y festejaba cuando bajaba mucho. Claro, porque ¿qué decía el gobierno respecto a esto? Decía, mira, si yo dejo si yo le saco los regulados y los estacionales, ¿qué son los regulados? Bueno, los que dependen de la política del gobierno y que, bueno, tan atrasados lo tengo que ajustar, digamos, era casi ciertamente inevitable. Núcleos son los regulados, es decir, los valores que autoriza el gobierno y la estacionalidad de algunos productos. Claro, bien. Entonces lo que te queda es en la núcleo. Es decir, sería cómo funciona la inflación en la economía sin ningún tipo de intervención. Mira lo que pasa. Efectivamente, en abril tenías un 6,3 y después baja, pero este 3,3 el mes pasado había sido un incremento incluso del 4,1, pero sigue estando en niveles relativamente altos. Si lo miras de lejos y no ves los números, decís, che, se estabilizó. Claro, si yo acá veo una dinámica, lo que estoy viendo es que es cierto que bajó en un momento, pero después se quedó ahí más allá de las variaciones. Exacto. Y es lo que dice el mercado. ¿Y por qué para el gobierno esto es bien importante? Y arrancamos y contamos esto. Porque Milei dijo, cuando la inflación núcleo y la inflación mayorista, que probablemente dentro de un par de días sí esté debajo de 2, acompaña lo que se llama crawling peg, la devaluación mensual del 2%, entonces es uno de los requisitos para levantar el cepo. Bueno, si lo miramos acá, no podés levantar el cepo. Por ahora, la núcleo te está diciendo, no se cumplió. Tengo una pregunta fuera de programa. Ahora sí muevo las placas. Nadie nos ve. Me acuerdo de tu perinola. ¿Seguís insistiendo con que el gobierno se va a lanzar a bajar el cepo antes de fin de año, a sacar el cepo antes de fin de año? Bueno, yo creo que tiene muchas ganas, porque hay dos momentos para levantar el cepo. Lo hace después de las elecciones del 25 o antes de diciembre, o del 31 de diciembre, que se la va más a jugar? o menos. Y yo creo que el gobierno está trabajando para eso. Está tratando... Yo no escuché a nadie decir esto. Si llega a ocurrir... Está buscando dólares. Mañana te lo cuento, así que bueno, el problema no sería que pase, el problema sería el resultado. No, claro, la consecuencia. No está bien lo que dice Cerolini, porque a veces pensamos que es solo el qué. El problema es el cómo y la consecuencia. El qué pase, esto es interesante porque obviamente depende del diagnóstico del gobierno. El gobierno cree que hay condiciones para hacerlo si consigue 10.000 millones de dólares. Bien, prestados. Vía repo, vía... Es un poco más largo, pero podemos más o menos concluir en ese punto. Mañana lo contás mejor, dale. Ahora, no fue el único dato del día, porque vos le preguntás en general, los medios, que yo te tomaron esto, pero salieron dos cositas más. A ver. Yo quiero agradecerle a la producción, además, porque le cambiábamos un poquitito sobre la marcha las cosas, porque pasan cosas. 9 menos cuarto, le mando la placa a Hernán Leche, la producción. Bueno, gran abrazo. Pero era importante, porque quizás uno se queda con esto, y yo discutimos el 3,5, 3,3, la núcleo, no sé qué, y es lo único. Uy, los regulados tiraron para arriba. Sí, importante, pero hay dos datos muy importantes que además, ¿sabes qué, Pablo? Van a contramano de lo que había dicho el gobierno. Mira, me traje el texto concreto. Julio Corderos, el secretario de Empleo, hace un mes atrás, exactamente un mes atrás, dijo, el índice, estamos hablando del índice de empleo, marca que se detuvo la pérdida de puestos de trabajo,
Pero eso no es lo más importante, porque no solo vemos que se paró la caída, sino porque además hay una tendencia a contratar. Bueno, a ver. ¿Qué pasó en el mes de agosto, que son los datos que acaban de ser publicados? Bueno, nuevamente la caída de puestos de trabajo, estamos hablando de aproximadamente 10.000 puestos de trabajo registrados privados. No estamos hablando de empleo público, no registrado, no. O sea, ni frenó, a ver, ni se contrató, ni frenó la caída, sigue bajando. Sigue cayendo y si vos ves, es claramente un tobogán a la baja. Sí. Y el tercer dato, que también... Quiero decir esto, lo quise decir siempre en televisión. De un secretario de Empleo cuyo apellido es Cordero, yo dudaría, francamente. Pero bueno. ¿Por qué? Cordero. Porque es muy manso, dice usted. No, que si yo prefiero con que tenga otra característica, qué sé yo. Bueno, ¿qué más? Bueno, y hay un tercer dato sí, que también no es auspicioso para el gobierno. Hace unos días hablábamos de Caputo diciendo que los salarios se estaban recuperando y habían prácticamente recuperado todo lo perdido. También lo dijo Milei, ¿se acuerdan? Y hoy escuchábamos a Das hablar de brotes verdes. Bueno, 3,8 los salarios del RIPTE o la serie del RIPTE de salarios. En el mes de agosto, ¿cuánto fue la inflación en el mes de agosto? 4,2. Los salarios volvieron a la senda declinante, lamentablemente. Pero, a ver, ¿estos son datos tuyos, es tu interpretación? Porque el gobierno viene diciendo, ya se frenó la caída de puestos de destrucción de empleo, acabas de mostrar que no. Que los salarios le están ganando a la inflación y que a partir de ahí los rebotes y los brotes verdes, no. Y que la inflación núcleo está ahí estancada, o estás viendo otro país, o el gobierno tiene el algoritmo de Irigoyen, no sé. Yo de mínima veo que había 3 brotes verdes que se quemaron, digamos, no están más. Quédate, Hernán, un segundito. Yo voy a ir a la mesa porque vamos a pasar un momento muy entretenido del programa. Ya está Carlos Heller para charlar con nosotros, diputado nacional, y como les decía, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Vamos a aprovechar en estos tiempos en que hacer regla de 3 simple parece que cuesta, incluso hasta los economistas que merecen un Nobel, y aprovechamos que está Carlos también, bueno, si tiene ganas de ser parte de la clase que nos va a dar Hernán Lecher. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ya vamos, ¿eh? Bueno. A ver, Hernán, ¿qué es lo que nos vas a explicar? Bueno, mencionábamos antes, el presidente quiso hacer un calculito respecto de la cantidad de empleados que tiene, incluyendo docentes, la universidad y particularmente la Universidad Nacional de Rosario, sí, respecto de la cantidad de alumnos. Y lo tuiteó. ¿Te acuerdas que hace unos días hicimos acá eso de pensar lo que nos proponía el presidente? Y le hicimos caso. Bueno, claro, hizo lo mismo hoy. Hizo un calculito y dijo, pensalo. Pero medio que las cuentas le salieron un poquitito mal y nos obligó a hacer en la columna del día de hoy, tal vez a retomar algo que vimos un poco en la primaria. Creo que todos lo vimos en la primaria, pero es que es básicamente una regla de 3 simple. Sí. Arranquemos por el tuit del propio Milei. Dale. Que hacía este cálculo. Dice, bueno, Universidad Nacional de Rosario, como mencionaba recién, alumnos 85.000, empleados 10.500, 8 empleados por cada alumno. Se los dejo para pensar. Sí. Bueno, después corrigió, porque si uno lo mira, pero pará, no me dan bien los números. Hay algo que está mal. ¿Cómo hizo para que le dé 8? Bueno, vamos a repasar lo que vimos tal vez en tercer, cuarto grado en la primaria y que te traje algunas placas. Vamos a agradecerle a Mache que las armó. Hermosa. ¿Tenemos cuántos? 9, 10 años nosotros. Sí. 9, 10, si alguno ponele. la aprendió, Eso es un poquito más, un poquito más. No, dijo tercero o cuarto grado. repasemos juntos. Regla de tres es por un eso. poquito. Martín, Irina. Usted es el maestro, cero. tenemos que tratar de usted, maestro, Regla o de de 3 vos. simple es un poquito más, no seamos malos. Yo quería el guardapolvo blanco, pero no importa, Sí. para la próxima. ¿De vos o de usted, maestro? De usted, por supuesto. De usted, ok. Fíjense, ¿cómo es esto? Si tengo 10.000, a mí me lo enseñaron de chiquito, era Sí. 10.500 empleados, Sí. 85.000 alumnos. Esa es la relación que Sí, tenés. claro. Entonces, por cada empleado Esa es la hago X. la división. 85 Es una dividido división, 10.500 maestro. por perdón. 1 en ¿Qué realidad. es una ¿no? división? No, No sé, no pare, entiendo. que no se burle del No entiendo. docente. Yo pienso en Racing y no en la Si división. llegó así que hasta acá, dígame. si llegó hasta acá es porque división lo No, tiene. a mí Mi me seño me decía. regalaron. Yo pasé grado regalado. Mi seño me decía, viste, Sí. al que... Esto por esto dividido Claro, eso. Chao, a esa es la mierda. muy frase. difícil. Esto por esto dividido Claro. esto, no era tan complicado. Esto por esto dividido esto. No. Te da 8,09 alumnos, no empleados, Claro. señor presidente. Alumnos.
un empleado cada 8 alumnos, efectivamente. Si en cambio la universidad, vamos a hacer el ejercicio inverso, Sí. también, un ejercicio sencillo. Si en cambio la universidad tuviese 8 empleados por alumno y tiene 85.000 alumnos, Sí, bueno, el número sería que tiene 680.000 empleados. claro. Lo cual, bueno, qué ¿Lo sé yo, tiene? serían sí un poco muchos Sí. para la Bueno, cuestión. pero cuando hizo lo de con la inflación también, llegó a 17.000 y había multiplicado cualquier cosa, digo. Y ahí lo había hecho bien el número, pero tomó un dato Sí, que claro, no acá tenía es un ningún- error. Ahí Sí, pero me acá es parece muy que hay un grosero el error. En aquel momento Parece usaba grosero. potencia. Estaba forzado, Medio que pero la esto es- aprendés en sexto o séptimo grado, no me Eso, acuerdo a esta altura. que pero que le controlen el dedo. es Tiene más que controlar el difícil. dedo. Bueno, ¿y qué más tenemos? Finalmente, Ah, no termina acá. claro, un empleado cada 8 alumnos no es lo mismo que 8 empleados por alumno. Está bien esta reflexión. Bien. ¿En serio? Puede Muy buena parecer una conclusión. obviedad, pero a esta altura del partido no está nada mal recordar lo obvio. Bien, Hernán, muchísimas gracias. Un placer. Educando al soberano. Bueno. Ustedes sabrán entender, jueves por la noche, previa de un feriado, alguna sonrisa nos tenemos que provocar entre nosotros y nosotras en medio de todo esto. Ahora, ¿sabés por qué lo hizo? Perdón, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando uno es un cruzado, comete este tipo de errores. Definición. Porque te enceguece. Cuando te encegueces, haces cagadas. Yo Vamos quiero a pensar, decirlo en Heller, que francés. no son estas las cuentas que están haciendo en la discusión por el presupuesto. Se la deben haber hecho, no se puede equivocar. Pero es muy grosero, demasiado. Muy grosero. Hizo la cuenta al También revés. muy Ah, está muy grosero. generoso, Carlos. Pero Está hizo muy la generoso. cuenta al revés. No, pará, lo que está diciendo Heller